La debilidad de la fuerza. Hoy estamos llegando oficialmente al final de esta serie titulada La fuerza de la debilidad, donde vamos a comprender una faceta muy importante de todo lo que hemos estado aprendiendo a través de diversos personajes de la Biblia. Y entendimos lo necesario que es aprender a ver nuestras debilidades como una gran oportunidad para experimentar el trabajo de Dios en nuestras vidas. Y tal vez muchos de los que han estado escuchando estas enseñanzas digan: yo sí me siento débil, me siento limitado en muchas áreas, pero no descubro esta fuerza en mí. No, lo que pasa es que la fuerza viene cuando en tu debilidad buscas a Dios. Lees la Biblia, oras, sirves a tu iglesia, compartes tu testimonio para que estos medios de gracia te impulsen a los brazos de Dios. Y comentaba que si es la dependencia lo que Dios busca, entonces tus debilidades son una ventaja. Suena interesante, ¿no? Si es la dependencia lo que Dios está buscando en nuestras vidas, entonces nuestras debilidades, más que ser un obstáculo, son una ventaja que hay que saber capitalizar buscando a Dios. Y vimos que este era un principio plasmado en toda la Biblia, donde Dios nos deja claro que no importa en qué época viva un hijo de Dios, todos debemos aprender que así es como Dios diseñó la vida, que si cada uno de nosotros no vivimos nuestra vida como un proyecto espiritual, nos vamos a quedar muy cortos, y la probabilidad de quedarnos en el camino no es alta, es absoluta. Y lo que vamos a ver esta mañana aquí en su programa Encuentro con tu Ángel, como lo comenté hace un momento, es un aspecto crucial en toda esta enseñanza que hemos analizado a lo largo de varias semanas, titulada La fuerza de la debilidad, donde vamos a ver el lado contrario de la moneda. Hoy vamos a analizar la debilidad de la fuerza, para que aprendamos que cuando te sientes fuerte, entonces la probabilidad de que te apartes de Dios es muy alta. Así que vamos a leer el capítulo 26 del libro Segunda de Crónicas, que se conoce como el reinado de Osías, y que dice así: todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá, después que el rey se hubo acostado con sus padres. Osías tenía 16 años cuando empezó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre Jecolía era de Jerusalén. Hizo lo que es bueno delante de Yahvé, como lo había hecho su padre Amasías, y persistió en buscar a Dios durante la vida de Zacarías, que enseñaba el temor de Dios. Y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Salió a pelear contra los filisteos y los obligó a arrasar una parte de las murallas de Jabné y de Asdod. Luego construyó ciudades frente a Asdod y a los filisteos. Dios lo asistió contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gurbal y contra los maonitas. Los maonitas pagaron tributo a Osías y su fama llegó hasta la frontera de Egipto porque se había hecho sumamente poderoso. Osías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle y en el ángulo, y las fortificó. Construyó torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues tenía numeroso ganado en la tierra baja y en la llanura, así como labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque se interesaba por la agricultura. Osías tenía un ejército que hacía la guerra. Eran tropas que salían a campaña por grupos, conforme al número de su censo, hecho bajo la vigilancia de Jehiel, el escriba, y Maseías, el notario, a las órdenes de Hanaías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familias paternas entre estos valientes eran de 2,600. A sus órdenes estaba un ejército de 307,500 hombres que hacían la guerra con gran valor para ayudar al rey contra el enemigo. Osías proporcionó a todo aquel ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Hizo construir en Jerusalén máquinas inventadas por un ingeniero
que colocó en las torres en los ángulos de los muros para disparar saetas y piedras grandes. Su fama se extendió lejos porque fue prodigioso el modo como supo buscar colaboradores hasta hacerse fuerte. Pero una vez fortalecido en su poder, se puso muy orgulloso hasta corromperse. Desobedeció a Yahvé, su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azarías, el sacerdote, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Osías y le dijeron: «No te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario, porque estás renegando, lo que no te merecerá honor ante Yahvé, tu Dios». Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se enfureció, y mientras que se enojaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente. A vista de los sacerdotes, en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso, el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, al mirarlo, vieron que tenía lepra en la frente, por lo cual lo echaron de allí rápidamente, y él mismo se apresuró a salir porque Yahvé lo había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte, y vivió en una casa aislada como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey y gobernaba al pueblo. El resto de los hechos de Osías, del comienzo al fin, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amís. Al fin fue Osías a descansar con sus padres, y lo sepultaron en el terreno donde está el sepulcro de los reyes, porque decían: «Es un leproso». En su lugar reinó su hijo Jotam. Los libros de Crónicas y Reyes son un recordatorio de nuestra condición mortal y transitoria, y que esta vida es prestada. Salomón dijo que es mejor estar en un funeral que en una fiesta, porque tomamos conciencia de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Es sabio llevar esta idea a la mente porque nos hace pensar en nuestro encuentro con Dios. Seas niño, joven o adulto, todos estamos más cerca de nuestra cita con Dios de lo que queremos aceptar. Y es muy inteligente el meditar en qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Estoy listo para encontrarme con mi Creador? ¿Estoy listo para darle cuentas de lo que he hecho con mi tiempo? Tenemos que entender que todos nosotros diariamente estamos contribuyendo a escribir la historia de nuestras vidas, de tal manera que al partir hacia la eternidad vamos a dejar un legado. En algunos casos será algo que llene las bocas con mucha gratitud, o será un recordatorio muy doloroso, de pesar y desilusión. La historia de Osías es un testimonio de algo muy real. Qué trágico es que después de 30 años de utilidad, dejar un legado que solo hable de fracaso. Qué rudo es tratar de construir una buena reputación con 30 años de esfuerzo para que en 30 minutos la hagas añicos. Y esto pasa muy seguido. La historia está repleta con estos casos. Es porque estés chavo, pienses que esto es para los mayores. Osías tenía 16 años cuando estaba influyendo en su nación en todos los aspectos. Y llegamos al tercer factor de éxito. Él era un joven que estudiaba la Biblia. Dice el mismo versículo 5, y persistió en buscar a Dios durante la vida de Zacarías, que enseñaba el temor de Dios. Para decirlo en términos coloquiales, Zacarías le daba sus clases de pastoral al rey Osías, y muy fácilmente los podríamos imaginar a los dos en sus clases bíblicas para aplicar los mandamientos a los retos y desafíos que Osías enfrentaba. Así que los tres factores que hicieron que Dios bendijera al rey Osías fueron que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, que él buscaba a Dios con todo su corazón
y que él estudiaba las Escrituras. Y como resultado, Dios lo prosperó en todos los aspectos. Y antes de pasar a la segunda etapa, por un momento, contrasta tu vida, así como lo tuve que hacer yo en esta semana, con estos factores. ¿Realmente es lo correcto lo que guía mis decisiones? ¿Tengo un verdadero temor en hacer lo bueno ante los ojos de Dios? En segundo lugar, ¿la gente que te conoce te puede ver con claridad que tú buscas a Dios? ¿Que el estar donde la palabra se predica y enseña es una prioridad en tu vida? Y tercero, ¿estoy entendiendo que nunca se termina de aprender la vida espiritual, como para abandonar mi proceso de instrucción? Y el versículo 5 termina diciendo, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Y es precisamente en esta frase donde empezamos a ver un indicio de tormenta en la vida de Osías, ya que esta prosperidad hizo que su imagen creciera, no solo a nivel nacional, sino que se hizo famoso internacionalmente. Su foto salía en las revistas más prestigiadas, sus hazañas se relataban en todos los periódicos, por donde iba le pedían autógrafos, tanto así que todo esto se convirtió en su entrada al desastre. Todo aquello que lo hizo destacar, junto con su liderazgo, fue eventualmente aquello que lo iba a destruir. Dios le dio éxito, le dio poder y le dio fama. Y Osías estaba en lo más alto de una resbaladilla gigante, donde él, como nunca, tenía que echar mano de los consejos y los principios de la palabra. Ahora noten lo que dice en los versículos 15 y 16. Pero una vez fortalecido en su poder, se puso muy orgulloso hasta corromperse. Y aquí tenemos este axioma, esta ley absoluta que se repite en toda la Biblia. Si tú no te cuidas del orgullo, este será la causa de tu propia ruina. No sé en qué momento Osías decidió que podía pararse sobre la canoa y pensar que no se iba a voltear, a pesar de que todos le decían, no te pares sobre la canoa, se va a voltear. Pero él llegó a ser ese tipo de personas que dicen, a mí no me va a pasar nada. Yo puedo hacer todo cuanto quiera y como quiera, sin que haya consecuencias. Ahora bien, su orgullo se manifestó en un acto público que fue una revelación de las decisiones internas que estaba tomando en su interior. Y esto nos debe quedar muy claro. Todas las cosas que la gente ve en nosotros van a dejar expuesto lo que hay en lo oculto de nuestro corazón. Algunos logran cubrir su fachada por años, pero te voy a ser sincero. Ya seas incrédulo o creyente, todo va a salir a la luz. Si eres creyente, en el tribunal de Cristo, o si eres incrédulo, en el juicio final. Ya vimos los factores que hicieron al rey Osías. Ahora vamos a ver cuáles fueron las decisiones que lo deshicieron, que lo destruyeron. El versículo 16 dice que él desobedeció a Dios al entrar en el templo para quemar incienso. Y desde nuestra perspectiva actual podríamos decir, ay, si no era para tanto. Es como si entraras a limpiar las bancas de la iglesia más temprano que de costumbre. No, mire, esto no lo podemos entender así. Por eso fue tan grave el castigo. Osías mostró su desobediencia a Dios tomándose un derecho que no le correspondía. Sí, él era el rey. Sí, él era el líder de la nación. Sí, él era el héroe de todos. Pero él no era sacerdote. Y Dios había dicho claramente quiénes estaban autorizados y capacitados para quemar incienso. Y lo que Osías estaba manifestando con esto era como decir, yo sé lo que Dios dice. Pero ahorita, Dios, siéntate a un lado, quédate ahí calladito mientras hago lo que yo quiero. Cada fracaso en nuestra vida espiritual se puede trazar a este tipo de decisiones, donde decimos, yo sé lo que Dios opina de este aspecto, de esta actividad o de esta actitud, pero me hago el loco y como niño chiquito digo, no oigo, soy de palo.
Y Dios nos ha salvado a muchos por un pelito de este tipo de locura. Lo maravilloso ante esta tremenda debilidad que presenta Osías es la actitud del sacerdote Azarías y de los otros 80 valientes sacerdotes, quienes tuvieron el suficiente valor de oponerse al rey, situación en la que Dios le estaba proveyendo a Osías una salida de escape. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 10, versículo 13. Hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel, y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Y aquí Osías estaba enfrentando una terrible tentación, en la que Dios no le ofreció una salida, le ofreció 81 salidas, 81 bocas que le decían, eso no está bien. Pero dice el pasaje que Osías se enfureció contra los sacerdotes y nos lo podemos imaginar perfectamente levantando la voz y diciendo todo tipo de cosas como, ¿quiénes se creen ustedes que son? ¿Cómo se atreven a decirme a mí que soy el rey? Y mi palabra es la ley. Yo soy el que les da la chamba. Si yo quisiera los pondría de patitas en la calle a todos ustedes. Ese era el concepto que Osías tenía de sí en ese momento. No lo olvides. El pecado destruye al que lo tolera, ya seas el rey, la reina, el peón, la torre, el alfil o el que escojas. Podemos deducir que Osías dejó de estudiar su Biblia con Zacarías. Ya no lo necesitaba. Pensó que ya sabía todo lo que tenía que saber. Que él ya podía aprender por su propia cuenta. No entendía que todos tenemos un corazón engañoso, donde podemos interpretar la Biblia como nosotros queremos, como nos acomode. Osías comenzó a llenar su egoteca de todos los recortes del periódico y pensó que la ley no aplicaba para él y que las reglas espirituales tienen sus excepciones. Ojalá que tú nunca llegues a pensar así. Recuerda que los mandamientos de Dios son absolutos y que aplican para todos. Así que esta historia de Osías es más común de lo que podríamos admitir. Gente con influencia, fama y poder, que creció en orgullo para su propia destrucción. Todos somos propensos a eso. Si tú dices, yo no tengo orgullo, eso es orgullo. Guárdenos Dios del orgullo, de pensar que ya no tengo que leer tanto como ayer. Recuerda que la mayoría de las ponchaduras en las llantas del coche no son esas que de repente vas en la carretera y el neumático explota, sino son aquellas que se dan por pequeñas fugas y de repente ves toda la llanta desinflada afuera de tu casa. En el caso de Osías, fue una larga y lenta pinchadura. Él seguramente dejó de escuchar a Zacarías, a los sacerdotes, a su gabinete y hasta a su esposa, que trataban de aconsejarlo. Y para concluir esta enseñanza, les tengo que decir que el arte de escuchar los consejos de tu esposa, de tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, es aceptarlos cuando sabes que estás haciendo las cosas mal. Tus ojos siempre tienen que estar puestos en la gracia de Dios y que en la medida en la que nos vaciemos de nosotros mismos, Dios nos puede llenar, usar y bendecir. Ese es el reto. A nadie le hace bien estar oyendo siempre, eres lo máximo, nadie como tú, nunca cambies, tú vales mucho. ¿Saben por qué? Porque nos gusta, porque hasta nos lo podemos creer y es tan sutil como nuestra naturaleza corrompida se quiere sentir autosuficiente de Dios y es ahí cuando ubicamos nuestra fuerza en el lugar de la debilidad. Todo lo bueno de nuestra vida, si es que hay algo bueno, es el resultado del trabajo de Cristo en nosotros. Cuando alguien te diga qué bien hiciste esto y aquello, debemos ser muy prontos para decir de todo corazón, gracias a Dios. No te cuelgues las medallas que no te corresponden. Para concluir, Osías tuvo un gran comienzo y un terrible final.
Alguien podría haber preguntado, ¿quién vive en aquella casa apartada? Y otro le responderá, el rey Osías. ¿Cómo? ¿Qué no vive en el palacio? No, vive en esa cabaña apartada porque es leproso. Recuerda que la carrera es hasta el final. No importa cuántos años de fidelidad haya en tu haber. Una carrera solo la acabas cuando cruzas la meta. Si te paras 1 centímetro antes de la meta, toda la carrera no cuenta. Así que si tú, hasta este momento, has sido usado y bendecido por Dios, pídele en oración, así quiero serte fiel hasta la muerte. Y termino citándoles al rey Salomón y toda su sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, que dice: antes de la catástrofe está el orgullo, y antes de la caída el espíritu altanero. Creo que esto resume todo lo que con tanta palabrería he estado tratando de explicar. Ahora, quisiera que todos los que han estado escuchando estas pláticas en su programa Encuentro con tu Ángel, le pidamos a Dios que nos mantenga humildes, que no solo nos mantenga agarrados de su mano, sino aferrados a ella, y que nos guarde de caer en las garras de la debilidad del poder. Y esto fue la debilidad del poder.